En la sesión anterior habíamos definido lo que es la función generadora de momentos de una variable aleatoria. A continuación vamos a definir lo que es la función generadora de momentos de un vector aleatorio. Entonces supongamos que x igual a x1, x2 hasta xn es un vector aleatorio n-dimensional. Si existe un m mayor que 0, de tal manera que el valor esperado de e a la producto interno entre x y t traspuesto es finito para todo vector t de Rn con norma de t menor que m, entonces vamos a definir la función generadora de momentos de la variable aleatoria del vector aleatorio x como sigue. Entonces mx evaluado en un t va a estar definido como el valor esperado de e a la x por t traspuesto, y esto siempre y cuando la norma de t sea menor que m. Bueno, entonces teniendo ya este resultado, vamos a ver entonces un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos lo siguiente. Entonces supongamos que tenemos el vector aleatorio x cuyas componentes son x1 y x2, donde x1 y x2 toman los valores 0 y 1 con probabilidades, probabilidad de que x1 sea igual a 0, x2 sea igual a 0,4 novenos, y aquí en la tabla tenemos el resto de valores. Entonces miraremos cuál sería la función generadora de momentos de este vector aleatorio. Entonces tendríamos mx evaluado en un t es igual entonces a m de x1, x2 evaluado en t1, t2, y esto va a ser igual entonces al valor esperado de e a la x1, x2 por t1, t2 traspuesto. Esto nos está dando entonces valor esperado de e a la t1, x1 más t2, x2. Y esto pues va a ser igual a la suma sobre todos los posibles valores que pueda tomar la variable aleatoria x1, de la suma sobre todos los posibles valores que pueda tomar la variable aleatoria x2, de e a la t1, x1 más t2, x2 por la probabilidad de que x1 sea igual a x1 y x2 sea igual a x2. Esto nos va a dar finalmente e a la 0 por la probabilidad de que x1 sea igual a 0, x2 sea igual a 0, más e a la t2 por la probabilidad de que x1 sea igual a 0 y x2 sea igual a 1, más e a la t1 por la probabilidad de que x1 sea igual a 1 y x2 sea igual a 0, más e a la t1 más t2 por la probabilidad de que x1 sea igual a 1 y x2 sea igual a 1. Entonces esto finalmente nos va a dar la probabilidad de que x1 sea igual a 0 y x2 sea igual a 0 es igual a 4 novenos, entonces nos da 4 novenos más 2 novenos por e a la t2 más 2 novenos por e a la t1 más 1 noveno por e a la t1 más t2. Bien, el siguiente teorema va a garantizar que si la función generadora de momentos de un vector aleatorio x existen, entonces las funciones generadoras de momentos marginales también van a existir. Entonces tenemos el siguiente teorema. Entonces, el teorema va a establecer que si tenemos x igual a x1, x2 hasta xn,
un vector aleatorio n-dimensional y sí, entonces vamos a decir que la función generadora de momentos, generadora de momentos de el vector X existe si y solamente si, solo si las funciones generadoras de momentos de las variables aleatorias X u Y, para ir variando de 1, 2 hasta n, existen. Veamos a ver por qué razón este resultado es válido. Entonces, vamos a suponer inicialmente que la función generadora de momentos de X existe. Entonces, existe una constante m mayor que 0, tal que, ¿sí?, la función generadora de momentos del vector aleatorio X evaluado en un t, que es el valor esperado de e a la x t traspuesto. Esto es finito para todo t con norma de t menor que ese m. Entonces, ¿qué vamos a obtener nosotros? Entonces, para todo, luego, para cada i variando desde 1 hasta n, 1, 2 hasta n, se va a satisfacer lo siguiente. Se satisface que mx sub i evaluado en t sub i, que es igual a el valor esperado de e a la t sub i por x sub i. Esto va a ser igual a la función generadora de momentos del vector aleatorio x, ¿sí?, evaluado en el punto 0, ¿sí?, 0 t sub i en el lugar i, ¿sí?, y 0 todos los demás. Y como esto resulta ser finito, si la norma de t sub i, el valor absoluto de t sub i es menor que m. Por lo tanto, entonces la función generadora de momentos de la variable aleatoria x sub i existe. Bien, entonces ahora miremos en el otro sentido. Entonces vamos a suponer, supóngase que, ¿sí?, que para cada i variando de 1, 2 hasta n, ¿sí?, existe una constante m sub i, ¿sí?, mayor que 0, de tal manera tal que la función generadora de momentos de la x sub i evaluada en t sub i, que es el valor esperado de e a la t sub i por x sub i, ¿sí?, que esto es finito si valor absoluto de t sub i es menor que. Entonces, tenemos que, entonces se tiene que para todo t en vectorcito de Rn con norma de t, ¿sí?, menor que m, con m, donde m
es el mínimo, el mínimo entre alfa sub 1, m sub 1, alfa sub 2, m sub 2 hasta alfa sub n, m sub n, siendo los alfa sub i números entre 0 y 1, ¿sí? Con suma de los alfa sub i igual a 1, ¿sí? Se satisface lo siguiente. Se satisface que el valor esperado de e a la x por t traspuesto es finito, ¿sí? Es decir, esto estaría indicándonos que la función generadora de momentos del vector aleatorio x existe. Entonces, este teorema establece que la función generadora de momentos de las variables aleatorias x1, x2, la función generadora de momentos conjunta de las variables aleatorias x1, x2 hasta x sub n existe, sí, solamente si las funciones de momentos marginales también existen. Sin embargo, no dice que se pueda conocer a partir de las funciones generadoras de momentos marginales la función generadora de momentos conjuntos. El siguiente teorema nos dice que esto va a ser posible en el caso de que las variables aleatorias sean independientes. Entonces tenemos el siguiente teorema. Sea x igual a x sub 1, x sub 2 hasta x sub n, ¿sí? Un vector aleatorio n-dimensional. N-dimensional. Y vamos a suponer que para cada i, para cada i variando desde 1, 2 hasta n, ¿sí? Existe un m sub i mayor que 0, de tal manera tal que el valor esperado de e a la t x sub i es finito si el valor absoluto de t es menor que m sub i. Si las variables aleatorias x sub 1, x sub 2 hasta x sub n son independientes, entonces lo que nosotros vamos a obtener es que la función generadora de momentos, entonces la función generadora de momentos del vector aleatorio x, entonces la función generadora de momentos de vector aleatorio x existe, ¿sí? Para todo t, vectorcito t, con norma de t menor que m, siendo m el mínimo entre m1 hasta m sub n. Y se satisface que la función generadora de momentos de la x, ¿sí? Del vector aleatorio x evaluado en t es igual a el valor esperado de e a la x por t traspuesto. Y esto, veamos, es igual a el producto y variando desde 1 hasta n de las funciones generadoras de momentos de las x sub i evaluada en
los t sub i. La demostración, pues ya hemos demostrado que la función generadora de momentos existe, falta es verificar que se satisface esta relación. Entonces tendríamos que la función generadora de momentos del vector aleatorio x evaluado en el vector t de Rn es igual al valor esperado de e a la suma de la suma y variando de 1 hasta n de t sub i por x sub i. Entonces esto nos da t sub 1 por x sub 1 más t sub 2 por x sub 2 más hasta t sub n por x sub n. Pero esto es igual al valor esperado de e a la t1 x sub 1 por e a la t2 x sub 2 por etcétera hasta e a la tn x sub n. Y esto es igual, entonces, por independencia de las variables, esto sería e a la t1 x sub 1 por el valor esperado de e a la t2 x sub 2 por valor esperado de e a la tn x sub n. Entonces, esto sería lo que nos estaría obteniendo, valor esperado de e a la tn x sub n, y esto es precisamente lo que queríamos demostrar. Este es el producto y variando desde 1 hasta n de m de x sub i evaluado en el punto t sub i. Bien, una observación que podemos obtener a partir de, siguiendo la idea del resultado anterior, es que si x sub 1, x sub 2 hasta x sub n son variables aleatorias independientes cuyas funciones generadoras de momentos existen, son variables aleatorias independientes cuyas funciones generadoras de momentos existen, entonces la función generadora de la suma también va a existir y va a ser igual al producto de las funciones generadoras. Entonces tendríamos que m1, la función generadora de x sub 1 más x sub 2 más hasta x sub n evaluado en un punto t, pues va a ser igual al producto y variando desde 1 hasta n de la función generadora de momentos de las x sub i evaluada en t. Como casos particulares de esta última observación, tenemos los siguientes ejemplos. Entonces, primer ejemplo, veamos ejemplo 1. Entonces, lo que vamos a obtener haciendo uso de este resultado es que si x sub 1, x sub 2, x sub 2 hasta x sub n son variables aleatorias independientes e igualmente distribuidas con distribución exponencial de parámetro lambda. Entonces, parámetro lambda. Entonces, vamos a tener que la función generadora de momentos de x1 más hasta x sub n evaluada en t va a ser igual entonces al producto y variando desde 1 hasta n de las funciones generadoras de momentos de las x sub i evaluada en t, pero como todas tienen la misma distribución, todas van a tener la misma función generadora de momentos y nos va a dar igual a la función generadora de momentos de la x sub 1 evaluada en t, y esto elevado a la n. Y esto entonces nos va a dar lambda sobre lambda menos t a la n si t es menor
que lambda. La función generadora de momentos, cuando existe, caracteriza la distribución de la variable. Es decir, si dos variables aleatorias tienen la misma función generadora de momentos, entonces deben tener la misma distribución. Si esto es así, entonces esto va a implicar, ¿sí?, puesto que la función generadora de momentos, cuando existe, ¿sí?, cuando existe, determina la distribución de la variable, entonces se obtiene que esta variable aleatoria x1 más x2 más xn tiene una distribución gamma de parámetros n y lambda. Otro ejemplo sencillo que se puede demostrar es que si x1, x2 hasta xn son variables aleatorias independientes y x sub k tiene distribución normal con parámetros mu sub k y sigma sub k cuadrado para k variando desde 1 hasta n, entonces se tiene que, si alfa 1, alfa 2 hasta alfa sub n son números reales, entonces son números reales, se tiene que la variable aleatoria, llamémosla y, igual a alfa 1 x 1 más hasta alfa sub n x sub n. Esta variable va a tener una distribución normal con parámetros mu y sigma cuadrado, donde mu va a ser igual a la suma y variando desde, variando desde 1 hasta n de alfa sub k por mu sub k, y sigma cuadrado va a ser igual a la suma k variando desde 1 hasta